Me senté en la larga mesa de caoba, con las manos fuertemente entrelazadas sobre mi regazo, intentando ignorar la manera en que mis padres evitaban mi mirada. La voz del abogado, el doctor Méndez, llenaba el aire mientras leía los detalles del testamento de mi abuelo. Había esperado, en el fondo, que mis padres finalmente me reconocieran, que me vieran como parte de la familia. En cambio, sonreían cálidamente a mi hermana menor, Lucía, quien se sentaba con confianza a su lado. El despacho del notario en el centro de Madrid, con sus paredes forradas de libros antiguos y el persistente olor a madera pulida, parecía encogerse con cada palabra pronunciada. Las cortinas filtraban una luz amarillenta que caía sobre nosotros como un juicio silencioso. Afuera, la gran vía bullía de vida, ajena al drama que se desarrollaba en esta habitación sofocante. Mi madre, Carmen, ajustó su collar de perlas con un gesto nervioso que conocía demasiado bien. Mi padre, Javier, mantenía esa expresión impasible que reservaba para las ocasiones en que quería demostrar su superioridad. Los había visto actuar así en incontables reuniones familiares, cenas de Navidad y celebraciones de cumpleaños a lo largo de los años. Siempre el mismo guión. Lucía era la joya, yo era la sombra. Cuando el abogado anunció que 2 millones de euros irían para Lucía, mis padres aplaudieron como si fuera su propia victoria. Mi corazón se encogió, no por celos, sino por el puro peso de ser invisible. Había construido mi propia vida, trabajado duro como profesora en la universidad, y nunca esperé favores. Pero ser descartada tan fríamente, como si no existiera, dolía más de lo que creía posible. Tu hermana administrará el futuro de la familia, declaró mi padre con orgullo, pasando su mano por el hombro de Lucía. Mi madre añadió, y tú, bueno, tendrás que arreglártela sola. Siempre has sido demasiado independiente, Isabel. Sus palabras, pronunciadas con tanta naturalidad, se sentían como cadenas alrededor de mi pecho. Recuerdo cuando todo comenzó, cuando tenía apenas 6 años y Lucía nació, el modo en que mis padres la miraban, como si hubieran estado esperando toda su vida por ella. Yo, que hasta entonces había sido el centro de atención, pasé a ser la niña que debía entender, la que debía ser madura, la que no debía molestar. Tu hermana es pequeña, Isabel. Tienes que entender. Esta frase se convirtió en el estribillo de mi infancia. A los 12 años, cuando gané el concurso regional de matemáticas, mis padres no pudieron asistir porque Lucía tenía una leve fiebre. A los 16, cuando me ofrecieron una beca para estudiar un verano en Barcelona, mis padres insistieron en que era demasiado lejos, demasiado pronto. A los 22, cuando me gradué con honores, apenas se quedaron para la ceremonia completa porque Lucía tenía una presentación de danza al día siguiente. Y ahora, a mis 35 años, seguía siendo la extraña en mi propia familia, la que nunca encajó en los planes perfectos de Carmen y Javier Montero. Mi abuelo, don Francisco, permanecía sentado al final de la mesa, con sus manos arrugadas descansando sobre su bastón de madera de olivo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y creí ver un destello de algo, comprensión quizás, antes de que volviera a bajar la vista. Era el padre de mi madre, un hombre que había construido su fortuna desde cero con una fábrica textil que ahora era un imperio. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos escuchaban. El doctor Méndez continuó leyendo el testamento, detallando propiedades en la costa de Málaga, acciones en empresas nacionales, colecciones de arte que irían a museos. Cada anuncio era recibido con murmullos de aprobación o suspiros de sorpresa de los otros familiares presentes. Tíos, primos, algún socio antiguo de mi abuelo. Yo permanecía inmóvil, un objeto inanimado en una habitación llena de ambición. La casa de campo en Segovia, continuó el abogado, junto con la colección de relojes antiguos, será para Lucía Montero. Mi hermana sonrió con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado a lo largo de los años. La misma sonrisa que usaba cuando me presentaba a sus amigos como mi hermana mayor, es profesora, muy inteligente pero un poco aburrida. El aire acondicionado zumbaba débilmente, luchando contra el calor sofocante de julio. Una gota de sudor resbaló por mi espalda, pero me mantuve erguida, con la dignidad que me quedaba. No les daría la satisfacción de verme quebrarme.
no después de tantos años de practicar la invisibilidad. A Isabel Montero, dijo el doctor Méndez, y por un momento el tiempo se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia mí, como si de repente hubieran recordado que estaba allí. Se le otorga la colección de libros de la biblioteca personal de don Francisco. Libros, por supuesto. La académica recibe libros. Sentí una risa amarga formándose en mi garganta, pero la contuve. La biblioteca de mi abuelo era impresionante, ciertamente, con primeras ediciones y volúmenes raros, pero el mensaje era claro. Los objetos de valor real, los que representaban poder y prestigio, esos no eran para mí. Mi madre me miró con una expresión que pretendía ser comprensiva, pero que solo lograba ser condescendiente. «Es perfecto para ti, cariño», dijo con esa voz que usaba para hablar con niños o con personas que consideraba inferiores. «Siempre has amado los libros». Asentí mecánicamente, mientras el frío silencio se instalaba nuevamente entre nosotros, tan familiar como doloroso. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí, una tormenta se estaba formando. Lucía se inclinó más cerca, sonriendo como para recordarme mi lugar en su cuidadosamente construida jerarquía. La habitación, llena de parientes y asesores, parecía encogerse a mi alrededor. Me di cuenta en ese momento que nada de lo que había hecho en mi vida, ningún sacrificio, ningún éxito, había sido suficiente para ellos. El reloj de pared marcaba las 12:30, y la reunión ya llevaba más de 2 horas. Afuera, Madrid continuaba con su ritmo frenético, ajena a cómo mi mundo se desmoronaba dentro de estas 4 paredes. El doctor Méndez había pasado a detallar las condiciones del fideicomiso para los nietos futuros de la familia, todos los cuales serían administrados por Lucía, por supuesto, como la única conformación en finanzas. Había explicado mi padre con ese tono autoritario que usaba en sus reuniones de negocios. Lucía es la elección lógica. Nadie mencionó que mi doctorado en economía me calificaba perfectamente para la tarea. Para ellos, mis años en la universidad eran solo una forma de mantenerme ocupada mientras esperaba. ¿Qué exactamente? Nunca lo habían aclarado. Miré a mi alrededor, a las caras familiares que componían el tapiz de mi vida. El tío Ricardo, quien siempre me traía libros de sus viajes, pero nunca se molestaba en preguntar si los había leído. La tía Mercedes, quien constantemente me recordaba que, a tu edad, yo ya tenía 2 hijos. Los primos que me trataban como a una extraña en las reuniones familiares. Todos ellos ahora miraban con aprobación cómo Lucía era coronada heredera del legado Montero. Recordé todas las veces que había intentado ganarme su aprobación. El verano que pasé trabajando en la fábrica de mi abuelo, aprendiendo cada aspecto del negocio, solo para que mi padre dijera que estaba jugando a ser empresaria. Las noches que pasé ayudando a Lucía con sus estudios, para luego escuchar a mi madre presumir de lo brillante que era mi hermana, sin una palabra sobre mi contribución. El proyecto de investigación que dediqué a la historia de la empresa familiar, que mi padre apenas hojeó antes de archivarlo en algún cajón olvidado. La residencia en Valencia, continuaba el doctor Méndez, junto con la colección de arte moderno, será para Lucía Montero. Otra propiedad, otra colección, otro recordatorio de que en esta familia yo era poco más que una nota al pie. Mi mente viajó a esa tarde de primavera, hace 15 años, cuando le anuncié a mis padres que había sido aceptada en la Universidad Complutense con una beca completa. Mi madre había sonreído distraídamente mientras repasaba los preparativos para el 15º cumpleaños de Lucía. «Qué bien, cariño», había dicho, sin levantar la vista de su lista. Mi padre apenas había gruñido desde detrás de su periódico, pero mi abuelo, que estaba de visita, me había llevado esa noche a cenar a un pequeño restaurante en el barrio de La Latina. «Estoy orgulloso de ti, Isabel», había dicho, sus ojos cansados brillando con una emoción que rara vez mostraba. «Siempre has tenido determinación, como yo cuando era joven». Fue uno de los pocos momentos en mi vida en que sentí que alguien realmente me veía. Los fondos de inversión en mercados internacionales, la voz del doctor Méndez me devolvió al presente. Valorados en aproximadamente 3 millones de euros, serán administrados por Lucía Montero en beneficio de la familia. Mi hermana asintió con esa expresión seria que había perfeccionado para sus reuniones de trabajo, la misma que usaba cuando quería impresionar a alguien.
Mi madre se inclinó hacia ella, susurrando algo que hizo que ambas sonrieran, compartiendo un secreto del que yo estaba excluida, un patrón familiar desde que tengo memoria. Las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en una habitación, las risas que se apagaban, las miradas significativas. Siempre fui la extraña, la que no encajaba en el molde perfecto de la familia Montero. Mi padre consultó su reloj con impaciencia. Probablemente tenía una reunión importante, o quizás simplemente estaba cansado de la formalidad. Nunca le habían gustado las ceremonias, excepto cuando Lucía se graduó, o cuando ganó su primer premio importante en la empresa. Para esas ocasiones, siempre encontraba tiempo. Y finalmente, dijo el doctor Méndez, ajustándose las gafas, las acciones mayoritarias de Textiles Montero, que constituyen el control efectivo de la empresa, serán transferidas a... Hizo una pausa, repasando el documento como si no estuviera seguro de lo que leía. El silencio en la sala se volvió denso, casi palpable. Incluso mi padre dejó de mirar su reloj para centrar toda su atención en el abogado. Mi madre se enderezó en su asiento, y Lucía, por primera vez en toda la reunión, pareció perder un poco de su confianza habitual. Las acciones, continuó el doctor Méndez, aclarándose la garganta, serán transferidas a Lucía Montero, con la condición de que Isabel Montero sea nombrada directora del Departamento de Investigación y Desarrollo, con autonomía completa y un presupuesto asignado anualmente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había escuchado correctamente? Miré hacia mi abuelo, que seguía con la vista fija en su bastón, aparentemente ajeno a la conmoción que sus palabras habían causado. Mi padre fue el primero en reaccionar. «Eso es absurdo», espetó, olvidando toda pretensión de decoro. «Isabel no tiene experiencia en la gestión empresarial. Es académica, vive entre libros, no en el mundo real. El departamento de investigación es perfecto para alguien con su formación», intervino mi tío Ricardo, siempre el diplomático. «Y la empresa necesita innovación para mantenerse competitiva. Pero darle autonomía completa», protestó mi madre, «y un presupuesto sin supervisión. Francisco, seguramente no has pensado bien en esto». Mi abuelo finalmente levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los míos según siempre decía la familia, recorrieron la mesa hasta fijarse en mi madre. «He pensado en cada palabra de mi testamento durante años, Carmen. Nada está escrito al azar». Me sentía aturdida. Después de una vida siendo ignorada, de repente estaba en el centro de atención, y no de la forma que hubiera esperado. No era el reconocimiento que había soñado, sino algo más complejo, más calculado. Mi abuelo no me estaba dando el control de la empresa. Eso seguía siendo para Lucía, pero me estaba dando un espacio propio, un territorio donde podría trabajar sin la constante sombra de mi hermana o la desaprobación de mis padres. Lucía me miró fijamente, una mezcla de confusión y cálculo en sus ojos. Siempre había sido buena evaluando situaciones, viendo cómo sacar ventaja. «Podría funcionar», dijo finalmente, su voz medida. «Isabel siempre ha tenido buenas ideas. Solo necesita la estructura adecuada». La condescendencia en su tono fue la gota que colmó el vaso. Todos estos años soportando ser tratada como una niña, como alguien que necesitaba ser guiada, supervisada, corregida. Todos estos años intentando demostrar mi valía a personas que nunca quisieron verla. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo pulido. Mi voz tembló al principio, pero luego se volvió firme. «Entiendo. Han tomado su decisión. No voy a suplicar por lo que nunca estuvo destinado a mí». Suspiros resonaron por la habitación, pero mis padres solo intercambiaron miradas satisfechas, como si finalmente se hubieran librado de una carga. Mientras me dirigía hacia la puerta, una pesada tristeza me envolvía. No se trataba del dinero o del poder. Se trataba de los años de negligencia, los años intentando ganarme su aprobación. Y en ese momento, pensé que había perdido mi última oportunidad de ser vista. El despacho del doctor Méndez, con sus pesadas cortinas y sus estanterías llenas de tomos legales, parecía cerrarse sobre mí. Afuera, la luz del mediodía madrileño sería cegadora después de horas en esta habitación sofocante. Pensé en el pequeño apartamento que tenía cerca de la universidad, en los exámenes que debía corregir, en la vida sencilla pero honesta que había construido lejos de la sombra de mi familia. Quizás era mejor así. Quizás la libertad que venía con ser ignorada era, a su manera, un regalo.
Justo cuando alcanzaba el pomo de la puerta, escuché el sonido de una silla arrastrándose detrás de mí. Mi abuelo, frágil pero digno, se levantó lentamente. Su presencia por sí sola silenció toda la habitación. Me quedé inmóvil, sin saber qué esperar. Había dicho poco durante la lectura, y había asumido que estaba de acuerdo con la decisión de mis padres. Don Francisco caminó hacia mí, cada paso deliberado, su bastón golpeando suavemente contra el suelo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y las respiraciones contenidas de todos los presentes. Mi padre hizo un movimiento como para levantarse, pero mi madre lo detuvo con una mano sobre su brazo, sus ojos fijos en la figura encorvada de su propio padre. Cuando finalmente llegó hasta mí, mi abuelo colocó una mano temblorosa sobre mi hombro y luego me atrajo hacia un abrazo. Por primera vez en años, sentí calidez, amor genuino e incondicional. Su voz era baja, pero firme. Siempre has sido quien me entendió, quien se preocupó sin pedir nada a cambio. El aroma familiar de su colonia, mezclada con el olor a tabaco de pipa que siempre lo acompañaba, me transportó instantáneamente a mi infancia, a las tardes que pasábamos en su biblioteca, mientras él me enseñaba los libros raros que había coleccionado a lo largo de su vida. A los domingos en el retiro, cuando me compraba helado y escuchaba pacientemente mis sueños infantiles de convertirme en exploradora o científica, a las cartas que me enviaba durante mis años universitarios, las únicas de mi familia que no contenían críticas veladas o comparaciones con Lucía. «Abuelo», murmuré, mi voz apenas audible, «no tienes que hacer esto». «Estoy bien, de verdad». Él se apartó ligeramente, sus manos arrugadas sosteniendo mis brazos, sus ojos, del mismo tono avellana que los míos, estudiando mi rostro como si quisiera memorizar cada detalle. «No, Isabel, no estás bien, y es en parte mi culpa. He visto cómo te han tratado todos estos años y no hice lo suficiente para detenerlo». En ese momento, las expresiones de suficiencia de mis padres flaquearon. La sonrisa burlona de Lucía desapareció. Mi abuelo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. No entendí hasta que lo puso en mis manos. «¿Qué es esto?», pregunté confundida. «Ábrelo», dijo simplemente. Con dedos temblorosos, desdoblé el papel. Era una carta, escrita con la caligrafía elegante y anticuada de mi abuelo. La fecha en la esquina superior era de hace 3 meses, poco después de su diagnóstico de cáncer terminal. «Querida Isabel», comenzaba, «cuando leas esto, probablemente estaremos en la oficina de Méndez, rodeados de familia y abogados. Habrás escuchado las disposiciones oficiales de mi testamento, pero lo que sostienes ahora es igualmente vinculante, aunque más personal. Siempre has sido diferente al resto de la familia. Veo en ti la misma curiosidad, la misma integridad que me guió cuando comencé con nada más que un telar y una idea. Veo también el dolor que te ha causado ser siempre la extraña en tu propia familia. Créeme cuando te digo que te entiendo mejor de lo que imaginas. Tu abuela, que Dios la tenga en su gloria, fue la única que vio mi potencial cuando todos los demás me consideraban un soñador sin futuro. Lo que te ofrezco no es caridad, ni es un intento de compensar años de injusticia. Es reconocimiento. Reconocimiento del valor que siempre has tenido, de la fuerza que has demostrado, de la dignidad con la que has soportado ser ignorada y menospreciada. En una cuenta separada, a tu nombre, he depositado 20 millones de euros. Es tuyo, sin condiciones ni expectativas. Puedes usarlo para investigación, para viajar, para crear la vida que quieras lejos de las sombras de esta familia. O puedes usarlo para transformar Textiles Montero desde dentro, a través del departamento que ahora está bajo tu control. Sea cual sea tu elección, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no por lo que hagas con este dinero, sino por la persona que eres a pesar de todo lo que has enfrentado. La habitación colectivamente contuvo la respiración cuando terminé de leer. Mi visión se nubló por un segundo, no por incredulidad, sino por las lágrimas que había estado conteniendo. 20 millones de euros. Una fortuna que me otorgaba no solo seguridad financiera, sino libertad. Verdadera libertad para elegir mi propio camino. Un pesado silencio cayó sobre la mesa. Mis padres se removieron incómodos en sus asientos. La mandíbula de Lucía cayó, sus ojos abiertos con incredulidad. El doctor Méndez se aclaró la garganta, confirmando en voz alta lo que todos ya sabían. Mi abuelo había reservado su mayor regalo,
su legado más significativo, no para la nieta que siempre había sido favorecida, sino para mí. No podía hablar. Todo lo que logré fue apretar la carta contra mi pecho, la mano de mi abuelo estabilizando la mía. Me miró con orgullo, y en sus ojos vi lo que había estado anhelando toda mi vida. No la validación de mis padres, sino el reconocimiento de alguien que realmente conocía mi valor. No puedes hacer esto. La voz de mi madre rompió el silencio, aguda y tensa. Es una locura, papá. Isabel no tiene experiencia en gestionar algo así. Arruinará todo lo que has construido. Mi abuelo no se volvió para mirarla. Mantuvo sus ojos fijos en mí mientras respondía. Lo que arruinaría mi legado sería permitir que siga el patrón que tú y Javier han establecido. Esta empresa fue construida sobre innovación y respeto, no sobre jerarquías y favoritismos. Pero 20 millones, protestó mi padre, su rostro enrojeciendo. Es una cantidad obscena, más de lo que has dejado incluso a tus propios hijos. Es exactamente lo que ella merece, respondió mi abuelo con una calma que contrastaba con la agitación creciente a nuestro alrededor. Y es mi dinero para dar como considere apropiado. Lucía, siempre rápida para adaptarse, cambió su expresión de shock a una de cálculo. Isabel, dijo, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, podríamos trabajar juntas en esto. Yo tengo los contactos, tú tienes las ideas. Seríamos imparables. Miré a mi hermana, realmente la miré, quizás por primera vez en años. Vi a la niña que había sido adorada desde el momento en que nació. Vi a la adolescente que había aprendido a manipular a todos a su alrededor. Vi a la mujer que nunca había tenido que luchar por nada en su vida. Y por un momento sentí lástima por ella. Lucía, dije suavemente, siempre hemos trabajado juntas. Yo trabajando, tú tomando el crédito. Creo que es hora de que ambas encontremos nuestros propios caminos. Mi abuelo apretó mi mano una última vez y susurró, vive tu vida en tus propios términos. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Esas palabras significaban más que la fortuna que me había dado. Eran el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Aún con la carta en mis manos, mi abuelo hizo un gesto al doctor Méndez, quien asintió y extrajo otro sobre de su maletín. Este era más pequeño, sellado con el logotipo azul del Banco Santander. Mi abuelo lo tomó y me lo entregó con una solemnidad que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración, para que no haya dudas sobre mis intenciones, dijo mi abuelo, su voz débil pero decidida llenando el silencio de la habitación. Mis dedos temblaban mientras abría el sobre. El papel que extraje casi hace que mis rodillas cedieran. Un cheque con la cifra de 20 millones de euros escrita en tinta azul clara, con la firma inconfundible de mi abuelo en la esquina inferior. Era real, tangible, no solo palabras en una carta, sino un documento bancario que podía cobrar mañana mismo si así lo deseaba. La realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeó con fuerza. Este no era solo un gesto simbólico. Mi abuelo realmente me estaba dando los medios para transformar mi vida por completo. Francisco, esto es absurdo. La voz de mi padre resonó en la habitación, rompiendo el silencio reverencial que se había instalado. Isabel no sabría qué hacer con tanto dinero. Probablemente lo gastaría en algún proyecto académico sin sentido o lo donaría a alguna causa perdida. Exactamente, respondió mi abuelo con una sonrisa que no había visto en años, quizás desde antes de que la enfermedad comenzara a consumirlo. Es su dinero para hacer lo que ella considere adecuado, no para que tú lo controles, Javier. Mi madre se levantó, su rostro habitualmente compuesto ahora desencajado por la indignación. Papá, siempre hemos respetado tus decisiones, pero esto va contra todo lo que has defendido. La familia unida, el negocio como prioridad. ¿Qué dirían tus socios si supieran que has entregado una fortuna a alguien que ni siquiera trabaja en la empresa? Dirían que por fin he tomado una decisión basada en el mérito y no en las apariencias, respondió mi abuelo, su voz adquiriendo fuerza con cada palabra. Isabel puede no trabajar en Textiles Montero, pero ha demostrado más integridad y determinación que muchos que sí lo hacen. Mi tía Mercedes, siempre dispuesta a avivar cualquier conflicto familiar, intervino. Carmen tiene razón, Francisco. Es un insulto para todos nosotros que favorezcas así a quien se ha mantenido alejada de los asuntos familiares. ¿Alejada?
La voz de mi abuelo adquirió un filo que no recordaba haber escuchado antes. Isabel no se alejó. La alejaron. Todos vosotros, con vuestros desaires, vuestras comparaciones constantes, vuestra incapacidad para ver más allá de vuestras expectativas estrechas. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Mi primo Alejandro, el hijo de Mercedes, carraspeó nerviosamente. El doctor Méndez ajustó sus gafas, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Lucía, que había permanecido inusualmente callada, finalmente habló. Abuelo, entiendo que quieras ser justo, pero esta cantidad es excesiva. Podrías haberle dado 1 millón, incluso 2, pero 20 millones cambia todo el equilibrio familiar. Precisamente, respondió mi abuelo, y por primera vez vi en sus ojos un destello del hombre de negocios implacable que había construido un imperio desde cero. El equilibrio familiar, como tú lo llamas, ha estado desequilibrado durante décadas. Miré el cheque nuevamente, aún sin poder asimilar completamente lo que significaba. Con esta cantidad, podría fundar mi propio instituto de investigación, o viajar por el mundo estudiando los temas que siempre me habían apasionado, o simplemente comprar una casa en la costa y vivir tranquilamente, lejos del drama familiar. Isabel, la voz de mi padre adoptó ese tono persuasivo que usaba en negociaciones difíciles. Sabes que esto no es práctico. ¿Por qué no acordamos que el dinero se incorpore al fideicomiso familiar? Tú tendrías acceso a él, por supuesto, pero con la supervisión adecuada. Antes de que pudiera responder, mi abuelo intervino. El dinero está en una cuenta que solo Isabel puede acceder. Ya he firmado todos los documentos necesarios. No hay nada que acordar, Javier. La expresión de mi padre se endureció, y por un momento vi un destello de la ira que siempre había mantenido cuidadosamente controlada en público. Esto es un error que lamentarás, Francisco. El único error que lamento, respondió mi abuelo con una calma que contrastaba con la tensión creciente, es no haber hecho esto hace años. Mi madre, siempre más sutil que mi padre, cambió de táctica. Se acercó a mí, su rostro compuesto en una expresión de preocupación maternal que rara vez había dirigido hacia mí. Isabel, cariño, tienes que entender la responsabilidad que esto conlleva. Es una cantidad que podría destruirte si no la manejas correctamente. Permítenos ayudarte. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Gratitud hacia mi abuelo. Una extraña sensación de triunfo. Pero también una profunda tristeza por el hecho de que ni siquiera en este momento mis padres podían simplemente alegrarse por mí. Siempre había una agenda, siempre una forma de mantener el control. Gracias, mamá, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Pero creo que puedo manejar mi propio dinero. Después de todo, tengo un doctorado en economía. Vi cómo se tensaba su mandíbula, el único indicio visible de su frustración. Mi padre ni siquiera intentó ocultar la suya, golpeando la mesa con un puño que hizo saltar las tazas de café que el asistente del doctor Méndez había servido horas antes. «Esto es una locura», exclamó. «Francisco, estás permitiendo que tu sentimentalismo arruine décadas de planificación familiar. ¿Crees que Isabel podrá mantener el legado Montero con sus ideas progresistas y su falta de experiencia en el mundo real?» Mi abuelo se limitó a sonreír, una sonrisa cansada pero satisfecha. El legado Montero no es lo que tú crees, Javier. No se trata de acumular poder o de mantener las apariencias. Se trata de integridad, innovación y justicia. Valores que Isabel encarna mejor que nadie en esta habitación. Las palabras de mi abuelo cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de incomodidad que se extendieron por toda la sala. Vi a mi tío Ricardo intercambiar miradas con su esposa, a mis primos susurrarse entre ellos, a Lucía morderse el labio inferior, un gesto que solo hacía cuando sus planes se desmoronaban. El doctor Méndez, quizás sintiendo que la situación se estaba volviendo demasiado volátil, intervino con su voz profesional. Si me permiten, hay otros asuntos que debemos tratar. La transferencia de títulos de propiedad, los arreglos para la colección de arte, las instrucciones específicas para la fundación benéfica, pero nadie le prestaba atención. Toda la habitación estaba dividida en 2 bandos, los que me miraban con una mezcla de envidia y resentimiento, y los que observaban a mi abuelo con incredulidad y confusión. Y en medio de todo, yo permanecía de pie, el cheque aún en mis manos.
sintiendo cómo el peso de años de invisibilidad comenzaba a levantarse de mis hombros. Por primera vez, no era la otra hermana, o la académica, o la que nunca encajó. Era Isabel Montero, heredera de 20 millones de euros y del verdadero espíritu de mi abuelo. El cheque no era solo dinero, era validación, era libertad, era mi abuelo diciendo, de la manera más clara posible, que me veía y valoraba exactamente como era, no como los demás habían querido que fuera. De repente, la calma se rompió. Mi madre se levantó abruptamente, su rostro pálido pero su voz afilada como un cuchillo. Esto debe ser un error. Ella no sabe cómo manejar algo así. La mano de mi padre golpeó la mesa con tanta fuerza que el jarrón de camelias que decoraba el centro se tambaleó peligrosamente. Se suponía que nosotros controlaríamos todo, gritó, sin importarle quién lo escuchara. El doctor Méndez, visiblemente incómodo ante el espectáculo que se desarrollaba en su despacho, intentó restaurar el orden. Por favor, señores Montero, les ruego que mantengan la compostura. Este es un procedimiento legal y... Al diablo con el procedimiento, interrumpió mi padre, su rostro enrojecido por la ira. Francisco, esto va contra todo lo que hemos hablado durante años. La sucesión empresarial, la preservación del patrimonio familiar, todo. Mi abuelo, que había recuperado su asiento, parecía extrañamente sereno en medio de la tormenta que había desatado. Javier, dijo con esa voz calmada que siempre había usado para cerrar negociaciones difíciles, lo que hemos hablado durante años se basaba en suposiciones que ya no comparto. La principal, que Isabel no formaba parte de los planes para el futuro de Textiles Montero. Porque nunca ha mostrado interés, exclamó mi madre, sus manos temblorosas ajustando nerviosamente su collar de perlas. Siempre con sus libros, sus investigaciones, su mundo académico alejado de la realidad. Me sorprendió la amargura en su voz, como si mi elección de carrera hubiera sido algún tipo de traición personal, una afrenta deliberada a la familia. ¿Cuándo se había convertido mi pasión por el conocimiento en algo tan amenazador para ellos? ¿Nunca ha mostrado interés? La voz de mi abuelo adquirió un filo peligroso. Carmen, tu hija pasó 3 veranos trabajando en cada departamento de la fábrica, aprendiendo cada aspecto del negocio. Escribió su tesis doctoral sobre estrategias de innovación sostenible en la industria textil española, usando nuestra empresa como caso de estudio. Ha presentado al Consejo, no una, sino 3 propuestas detalladas para modernizar nuestras líneas de producción. Propuestas que tú y Javier habéis bloqueado sistemáticamente. Vi la sorpresa en los rostros de varios de los presentes. Mi tío Ricardo me miró con renovado interés, y hasta el doctor Méndez parecía reconsiderar su opinión sobre mí. Eso no significa que esté preparada para manejar 20 millones de euros, insistió mi padre, aunque su voz había perdido algo de su convicción anterior. Francisco, por favor, reconsidéralo. Podemos establecer un fideicomiso, con condiciones específicas para su uso. Ya he tomado mi decisión, respondió mi abuelo con firmeza. Y no es negociable. La desesperación de mis padres llenaba la habitación como humo. Suplicaron, razonaron, incluso me acusaron de manipular a mi abuelo, pero la verdad era innegable. Él me había elegido a mí, no a ellos, y nada de lo que dijeran podía deshacer eso. Por primera vez, observé cómo las poderosas figuras que me habían menospreciado toda mi vida se desmoronaban frente a todos. Lucía, habitualmente tan segura de sí misma, ahora parecía una niña a la que le hubieran quitado su juguete favorito. Se volvió hacia mis padres, su rostro una máscara de indignación. «Tenéis que hacer algo. Esto no puede ser legal. Abuelo está enfermo. No está pensando con claridad. Les aseguro», intervino el doctor Méndez, que don Francisco ha sido sometido a evaluaciones médicas completas y está en pleno uso de sus facultades mentales. Este testamento es legalmente vinculante en todos sus aspectos. Debe haber una forma de impugnarlo, insistió Lucía, su voz subiendo de tono. Isabel le ha llenado la cabeza de ideas. Siempre ha sido así, fingiendo ser la nieta perfecta cuando ninguno de nosotros estaba mirando. La injusticia de su acusación me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Yo, fingiendo? ¿Yo, manipulando? Cuando toda mi vida había sido exactamente lo contrario, auténtica hasta el punto del aislamiento, honesta hasta el punto de la exclusión.
Lucía, dijo mi abuelo, y algo en su tono hizo que mi hermana se encogiera visiblemente. Cuida tus palabras. No toleraré que difames a tu hermana en mi presencia. Pero abuelo. Lucía cambió instantáneamente a un tono suplicante, lágrimas asomando en sus ojos. Era una táctica que había visto usar innumerables veces, una que siempre funcionaba con mis padres. Sabes cuánto he trabajado por la empresa, cuánto me he esforzado por ser digna de tu confianza. Lo sé, respondió él, su voz suavizándose un poco. Y por eso sigues controlando las acciones mayoritarias de Textiles Montero. No te estoy quitando nada, Lucía. Solo estoy dando a Isabel lo que siempre debió haber sido suyo: reconocimiento y libertad para forjar su propio camino. Mi madre, siempre más estratégica que mi padre, cambió de enfoque. Se acercó a mi abuelo y se arrodilló junto a su silla, tomando su mano entre las suyas. Papá, dijo con voz suave, entiendo que quieras ser justo con Isabel. Y tienes razón, quizás no la hemos valorado como deberíamos, pero hay otras formas de compensar eso. Un departamento en la empresa, un puesto en el consejo, incluso una asignación generosa. Pero esto rompe el equilibrio familiar que tanto te ha importado siempre. Mi abuelo miró a su hija con una mezcla de tristeza y determinación. Carmen, el equilibrio familiar del que hablas nunca existió realmente. Lo que había era una dinámica donde unos miembros de la familia eran sistemáticamente favorecidos sobre otros. Y yo he sido cómplice de eso durante demasiado tiempo. Esto es ridículo, explotó mi padre nuevamente. Estás actuando como si hubiéramos maltratado a Isabel toda su vida. Siempre ha tenido todo lo que necesitaba: educación de primera, apoyo económico para sus estudios, incluso ese apartamento en Malasaña que insistió en comprar cuando cualquier persona sensata habría elegido una zona mejor. Apoyo económico para mis estudios, repetí, encontrando finalmente mi voz. ¿Te refieres a la beca completa que gané por mis propios méritos? ¿O quizás al trabajo de media jornada que mantuve durante toda la carrera? ¿Y el apartamento en Malasaña? Lo compré con mi primer sueldo como profesora adjunta, después de ahorrar durante 3 años. Tú no tuviste nada que ver con eso. Mi padre me miró como si me viera por primera vez, una mezcla de confusión y algo más. ¿Vergüenza, quizás? Cruzando su rostro. Eso no es posible. Nosotros pagamos... No, Javier, interrumpió mi abuelo. Tú no pagaste nada. Yo deposité dinero en su cuenta cuando empezó la universidad, pero ella nunca lo usó. Me devolvió cada céntimo cuando consiguió su primer trabajo. Un silencio incómodo siguió a esta revelación. Vi a mi madre y a mi padre intercambiar miradas, como intentando reconstruir una narrativa que se desmoronaba ante sus ojos. Lucía, siempre rápida para adaptarse, cambió de táctica nuevamente. Isabel, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos hermanas. Siempre podremos encontrar un punto medio, ¿verdad? Quizás podrías considerar invertir parte de ese dinero en la empresa, como socia. Yo podría guiarte, asegurarme de que obtengas un buen retorno. La transparencia de su maniobra era casi dolorosa de presenciar. 20 minutos antes, me había mirado con desdén. Ahora intentaba convertirme en su socia de negocios. No creo que eso sea lo que el abuelo tenía en mente, respondí, sorprendida por la calma en mi voz. Pero gracias por la oferta. La desesperación en los rostros de mi familia era cada vez más evidente. Vi a mi padre consultar su teléfono nerviosamente, probablemente buscando contactar con algún abogado que pudiera ayudarles a impugnar el testamento. Vi a mi madre mirar a su padre con una mezcla de ira y súplica. Vi a Lucía morderse el labio, su mente trabajando a toda velocidad, buscando un ángulo, una estrategia para recuperar el control. Y en medio de todo este caos, sentí una extraña paz asentarse sobre mí. No era solo el dinero, aunque ciertamente cambiaba muchas cosas. Era la validación pública, el reconocimiento explícito de mi valor por parte de la única persona cuya opinión realmente me importaba. Miré a mis padres, sus rostros contorsionados por la avaricia y el miedo, y sentí una extraña calma. El dinero en sí no importaba tanto como lo que representaba. Estaba libre de ellos. Ya no estaba atada a su aprobación. Ya no estaba desesperada por su reconocimiento. El doctor Méndez, quizás sintiendo que la reunión había llegado a su punto de inflexión, comenzó a recoger sus documentos. Si no hay más asuntos que tratar,
Creo que podemos dar por concluida esta sesión. Su voz profesional contrastaba con la tensión emocional que saturaba la habitación. Mi abuelo me apretó la mano una última vez y susurró: «Vive tu vida en tus propios términos. Eso es todo lo que siempre quise para ti». Esas palabras significaban más que la fortuna que me había dado. Eran el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. El sol de la tarde madrileña entraba oblicuamente por las ventanas del despacho, creando largos rectángulos dorados sobre la alfombra persa. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo incesante. Taxistas tocando el claxon, turistas fotografiando la Puerta del Sol, oficinistas apresurándose hacia el metro. Un mundo normal, cotidiano, que de alguna manera parecía ahora más accesible que nunca. Isabel, la voz de mi madre rompió mis pensamientos. Se había recompuesto lo suficiente para adoptar nuevamente ese tono de superioridad moral que siempre usaba conmigo. Espero que reflexiones seriamente sobre las implicaciones de todo esto. El dinero cambia a las personas, y no siempre para mejor. Era el mismo tono que había usado cuando decidí estudiar economía en lugar de derecho, como ella hubiera preferido. El mismo tono condescendiente que empleaba cada vez que mis decisiones divergían del camino que ella había trazado para mí. «Lo sé, mamá», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad en mi voz. «He visto cómo el dinero ha moldeado a esta familia durante toda mi vida. Vi un destello de algo. ¿Reconocimiento, quizás?», en sus ojos antes de que volviera a endurecer su expresión. Mi padre, menos sutil, ni siquiera intentaba ocultar su desaprobación. «Esto no termina aquí», dijo, su tono a medio camino entre la amenaza y la advertencia. «Hay procedimientos legales, evaluaciones de capacidad mental, precedentes jurídicos». Javier, la voz de mi abuelo, aunque débil, cortó a través de sus palabras como un cuchillo. «Ahórrate el esfuerzo. Mis abogados han revisado cada aspecto de este testamento durante meses. Es inatacable». Mi padre abrió la boca para protestar nuevamente, pero mi madre lo detuvo con una mano sobre su brazo. Siempre había sido la más pragmática de los dos, la que sabía cuándo una batalla estaba perdida. Lucía, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Se acercó a mí, sus ojos, tan parecidos a los míos en color, tan diferentes en expresión, fijos en mi rostro. «No lo entiendo, Isabel. ¿Qué has hecho para ganarte esto? Yo soy quien ha estado en cada reunión familiar, en cada evento de la empresa, manteniendo las apariencias mientras tú te escondías en tu mundo académico». Había algo casi doloroso en su confusión genuina. Para ella, el valor siempre había estado en las apariencias, en seguir el guión establecido por nuestros padres. La idea de que alguien pudiera ser valorado por su autenticidad, por su integridad, era completamente ajena a su forma de entender el mundo. «No he hecho nada para ganármelo, Lucía», respondí suavemente. «Ese es precisamente el punto. No es un premio por interpretar un papel o cumplir expectativas. Es un reconocimiento de quién soy, no de lo que hago». «Qué conveniente filosofía», espetó, la amargura filtrándose a través de su fachada de compostura. Ser recompensada por no hacer nada. Mi abuelo, que había estado observando nuestro intercambio en silencio, intervino. «Lucía, esa actitud es exactamente por qué Isabel merece este reconocimiento. Ella nunca ha visto las relaciones familiares como transacciones. Nunca ha medido su valor en términos de lo que podía obtener de los demás». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Vi a mi tío Ricardo intercambiar miradas significativas con su esposa, a mis primos susurrarse entre ellos, incluso al doctor Méndez esbozar una leve sonrisa de aprobación. De repente, sentí un impulso abrumador de salir de allí, de respirar aire fresco, de estar en cualquier lugar, excepto en esa habitación sofocante, llena de resentimiento y expectativas rotas. Doblé cuidadosamente el cheque y lo guardé en mi bolso junto con la carta de mi abuelo. «Creo que es hora de irme», dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. No era la voz tímida de la Isabel que había entrado en esa habitación horas antes, la que siempre se disculpaba por ocupar espacio. Esta era la voz de alguien que finalmente sabía exactamente quién era y cuál era su lugar en el mundo. Mi abuelo asintió, una sonrisa cansada pero satisfecha iluminando su rostro envejecido. «Ve con Dios, hija mía. Hablaremos pronto».
Me incliné para besarle la mejilla, inhalando ese aroma familiar a colonia y tabaco que siempre asociaría con él, con la seguridad, con ser realmente vista. Gracias, susurré, sabiendo que esas 2 sílabas contenían un universo de gratitud que las palabras nunca podrían expresar completamente. Mientras me dirigía hacia la puerta, sentí todas las miradas sobre mí, la incredulidad de mis padres, el resentimiento de mi hermana, la curiosidad de mis tíos y primos, la aprobación silenciosa de mi abuelo. Por primera vez en mi vida, esas miradas no me definían, no determinaban mi valor o mi lugar en el mundo. El aire caliente de Madrid me recibió como una bendición cuando salí a la calle. La luz del sol, el ruido del tráfico, las conversaciones de los transeúntes, todo parecía más vivido, más real. Me detuve un momento en los escalones del edificio, permitiéndome sentir el peso de lo que acababa de ocurrir. 20 millones de euros. Libertad. Reconocimiento. El fin de décadas intentando ganarme un lugar en una familia que nunca había querido realmente incluirme. Saqué mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de Elena, mi mejor amiga desde la universidad, la persona que me había sostenido a través de innumerables dramas familiares y decepciones. Marqué su número, necesitando compartir con alguien lo que acababa de ocurrir, alguien que me conociera realmente. ¿Cómo fue?, preguntó inmediatamente al contestar, sin molestarse con saludos. Sabía lo mucho que había temido esta reunión. Diferente a todo lo que podría haber imaginado, respondí, comenzando a caminar hacia la Plaza Mayor. Te lo contaré todo, pero necesito un café primero. ¿Puedes encontrarte conmigo en la Mallorquina en media hora? Voy para allá, dijo sin dudar. Así era Elena, siempre presente cuando la necesitaba. Mientras caminaba por las calles empedradas del centro de Madrid, reflexioné sobre el extraño giro que había dado mi vida en las últimas horas. No era solo el dinero, aunque eso ciertamente habría posibilidades que nunca había considerado seriamente antes. Era la liberación de un peso que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado cómo era no llevarlo. Pensé en todas las cosas que ahora podría hacer. Fundar ese instituto de investigación sobre economía sostenible con el que siempre había soñado, viajar a lugares que solo había conocido a través de libros, quizás incluso comprar una pequeña casa en la costa gallega donde escribir ese libro que había estado gestándose en mi mente durante años. Pero más allá de las posibilidades materiales, lo que realmente me emocionaba era la libertad emocional. Ya no tendría que justificar mis elecciones ante mis padres, no tendría que soportar las comparaciones constantes con Lucía, no tendría que fingir que las reuniones familiares frías y formales eran suficientes. Al llegar a la Plaza Mayor, me detuve un momento para absorber el bullicio a mi alrededor. Turistas tomando fotografías, camareros sirviendo cervezas y tapas en las terrazas, artistas callejeros entreteniendo a pequeños grupos de espectadores. La vida normal, cotidiana, continuando a pesar de que mi propio mundo acababa de transformarse por completo. Y mientras esperaba a Elena, contemplando el cielo azul brillante sobre la plaza, me di cuenta de que por primera vez en mi vida adulta, el futuro no parecía una serie de compromisos y concesiones, parecía un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de mi elección. Mi abuelo tenía razón. Vivir la vida en mis propios términos era el mayor regalo que podía recibir. Y aunque sabía que habría desafíos por delante, las inevitables batallas legales que mis padres seguramente intentarían, la relación fracturada con mi hermana, las complicaciones que vendrían con este cambio repentino en mi situación financiera, me sentía preparada para enfrentarlos, porque finalmente sabía exactamente quién era, y eso valía más que todos los millones del mundo.